Boa tarde, boa noite, amigos de handball. Continuamos con estas palestras falando de handball. A ver si hoy podemos facer un pouco mellor a palestra, porque penso que el outro día foi a primeira e tuvimos algunhas dificultades con la sincronización de la palestra y de falar y de las telas que iban apareciendo. Mas hoy vamos a intentar, podemos mejorar, como siempre, como entrenadores siempre vamos a pensar en mejorar, y eso es un poco la idea de hoy. Bueno, vamos a mudar un poco el tema. El último día falamos de modelo de juego de ataque de la selección de Brasil, un poco las ideas que intentábamos traballar con el equipo de Brasil, e hoxe vamos a falar un pouco máis de algo máis técnico, máis relacionamento con traballo de defensa. Vamos a falar de a defensa pivot. Penso que es un tema interesante, penso que siempre es una situación difícil, ¿no?, para los equipos. Cuando falamos de defensa pivot, tenemos que pensar que el juego de defensa con una situación de una persoa perto de las defensoras, y que siempre hace un trabajo de mantener posición de deslocamientos, es difícil, y muchas veces es una situación que es la que más dudas presenta a nuestras jugadoras, ¿no? Porque cuando falamos de defensa, pues falamos defender bien el uno contra uno, falamos de tener la responsabilidad con una jugadora determinada, más cuando aparece el pivot y ya las dudas en las responsabilidades, es una situación más compleja, y esto pienso que es interesante que nuestros equipos lo trabajen bien y tengan una buena sincronización. Y también falando un poco en las ideas del trabajo individual con la defensa pivot. Bueno, entonces lo primero que vamos a falar, y en que es una situación general del trabajo de defensa en acciones individuales, es un poco cómo sería, como para vosotros o como para nos en general, los entrenadores, es el defensor ideal. ¿Qué es un defensor ideal? Vamos a continuar y vamos a ver un poco cuáles pueden ser un poco las ideas generales de quién es un defensor ideal. ¿Cómo es el defensor ideal? Entonces, vemos un poco en la presentación que el defensor ideal es un jugador que nunca es superado por su oponente directo, ¿no? Que nunca el oponente directo, la asignación de su atacante, y nunca es superado por ese oponente. Como vemos en la tela, si usted pulsa en la tela, vamos a ver cómo hace ese primer defensor. Como nunca es superado por su oponente directo. Bueno, pues eso es una primera idea de cómo puede ser un defensor ideal, ¿no? Y seguramente pues es lo que más pensamos como entrenadores, ¿no? El no poder ser superado en las situaciones uno contra uno. Algunas ideas más, y siempre que falamos de conceptos defensivos, falamos de que ayuda a sus compañeros, ¿no? El que un jugador atacante supere a un compañero, un jugador que está perto de él, y que en un momento dado este defensor pueda ayudar y pueda amortizar y pueda romper esa ventaja, o amortizar esa ventaja que ese jugador ha conseguido al superar a su oponente directo. ¿Qué más ideas podemos pensar como un buen defensor, un defensor ideal? Que sea capaz, que tenga posibilidades de interceptar bolas que pasen por perto de donde él está situado, lo que llamamos interceptaciones estáticas. También podemos pensar que
pueda salir de su zona y pueda llegar a situaciones en dislocamento y pueda hacer interceptaciones en dislocamento fuera de su zona y hacer interceptaciones dinámicas. Como vemos un poco en la imagen, si pulsamos y vemos la continuidad, como ese jugador es capaz de salir de la zona y poder hacer interceptaciones, cortar la bola, interceptaciones de bolas dinámicas. Marcela, continúa, por favor. Cómo puede salir de su zona y hacer interceptaciones dinámicas. También ese movimiento que hace por todo la zona defensiva, siempre manteniendo una disciplina frente al balón y frente al oponente, hace que ese jugador pueda ser un jugador que tenga un aumento en su influencia. Continúa y, por lo tanto, podemos entender que ese jugador tiene una influencia durante todo el trabajo defensivo, ¿no? Continúa, Marcela, por favor. Aumentando su influencia y haciendo estas 5 cosas de forma simultánea, podemos entender que podríamos ser un defensor ideal. Por lo tanto, defender es mucho más que la marcação. Y para mí los buenos defensores no es solo aquel jugador que es sólido, que es bueno en el trabajo 1 contra 1, sino que es capaz de poder hacer más cosas, de poder interceptar bolas, poder ayudar, poder disuadir. Entonces son muchas más cosas las que definen a un defensor ideal. No solo conformarnos, no solo tener la idea de que un jugador es bueno en defensa 1 contra 1, sino poder hacer más cosas y que sea un jugador con más riqueza, con más posibilidades tácticas, que tenga más posibilidades de ser un buen defensor. Bueno, si continuamos un poco y lo que acontece un poco con la defensa del pivot, continúa que esta diapositiva continúa con la siguiente diapositiva. Esta está 2 veces. Continúa todo. No tenemos que pasar esta tela. Continúa. Bueno, había puesto 2 veces porque había intentado ajustar algunas ideas y que fuese un poco más. Bueno, continuamos. ¿Qué acontece con el juego con pivote? El juego 2 contra 2. Pues que es una dificultad en la distribución de responsabilidades. Existe un conflicto y es un poco lo que tenemos que definir bien para saber cómo vamos a defender. Todo el mundo, los entrenadores, falamos mucho de la troca de oponente, falamos un poco de la responsabilidad con el pivot, responsabilidad con el primera línea, con armadora, responsabilidad con central, más eso tenemos que tenerlo bien definido y bien ajustado para poder ajustar bien nuestro sistema defensivo. Continuamos y hay 2 posibilidades de intervención, ¿no? Podemos hablar de un concepto más individual, denominado deslizamiento, o un concepto más zonal que denominamos mudanza de oponente. Y lo vamos a ver en las siguientes diapositivas un poco cuál sería el ejemplo. Continuamos y un concepto más individual. Seguramente un concepto de defensas más abiertas, pero también puede ser con defensas más fechadas. Y el concepto es que en este caso los jugadores tienen una responsabilidad más individual, difícil porque muchas veces vamos a hacer cruzamientos entre defensores y muchas veces las situaciones hacen que el trabajo físico de esos jugadores sea muy importante en cuanto tienen que hacer unos dislocamientos
muy longos y muchas veces difíciles de poder llegar con suceso, ¿no? Por ejemplo, en esta situación que vemos en la tela es el jugador número 6, como ante ese ataque del armador con una trayectoria longa, ese jugador número 6 tiene que hacer un dislocamento longo, y no solo tiene que hacer un dislocamento longo, sino que tiene que también tener un buen equilibrio y una buena posición corporal para poder defender eso. Entonces, precisa de que ese jugador tenga una buena anticipación y que tenga también un buen trabajo de pernas para poder ser capaz de llegar a esa trayectoria tan longa de ese armador. Por otro lado, también pensamos que el jugador que está defendiendo al pivote también va a tener que hacer un dislocamiento importante en cuanto a dislocamientos laterales de llegada hasta situaciones muy longas de donde tiene la posición de partida. Más es un concepto que pienso que puede tener buen suceso, porque los jugadores en ataque muchas veces el concepto es más en trabajar en la mudanza de oponente, y este concepto individual puede suponer una dificultad importante para el juego colectivo del equipo que está atacando, ¿no? Es un concepto que a mí me gusta, pero tenemos que tener muy claro la idea, y tenemos que tener jugadoras con posibilidades de poder hacer bien, sobre todo el trabajo de las jugadoras segundas, en este caso en defensa, jugadora número 6, por la exigencia física y los dislocamientos tan longos que tiene que hacer. Más es un concepto interesante. Continuamos y vemos el concepto más zonal, en el cual es una mudanza de oponente, y que lo que vamos a hacer con ese concepto es trabajar sobre la idea de mantener la posición en la zona, no salirse de la zona. En este sentido podemos pensar que es un concepto con más disciplina, más también tiene un concepto de dificultades de comunicación entre las jugadoras y una buena coordinación. Y ahí es, muchas ocasiones es la dificultad importante, el poder hacer una buena coordinación entre jugadoras en situación 2 contra 2. Más lo que hace es un trabajo más conservador y un trabajo pues seguramente más equilibrado, porque se mantienen las zonas defensivas. Ante el ataque de trayectoria de jugadora armadora, jugadora número 6, hollando esa trayectoria, lo que hace es baixar a pegar pivote, y jugadora número 5 lo que hace es saída sobre la jugadora armadora, siempre valorando un poco un concepto después que podemos hablar más estratégico, ¿no? De si tenemos que subir más, si tenemos que subir menos, un poco también en el estudio del equipo que tenemos enfrente, si tenemos jugadoras con más capacidad de remeso, si son jugadoras que tienen menos capacidad de remeso, si juegan más o menos con el pivot, más el concepto Gerais. Bueno, continuamos. En este concepto del trabajo defensivo, de la mudanza de oponente, podemos partir de dos ideas, ¿no? Por ejemplo, en situación central, valorando un poco la procedencia de la bola, como un concepto en el cual la jugadora central, en este caso jugadora central defensiva más longa, puede salir un poco a disuadir el pase o a presionar ese pase si la jugadora central atacante está muy perto de la defensa, como una idea de concepto de defensa más intentando ir a por la bola, y en función un poco de la trayectoria después poder hacer la troca, la mudanza de oponente. En este caso, la jugadora central troca de dirección, sale hacia el lado derecho, y como ante esa situación la jugadora central que va a esa trayectoria, subida sobre esa jugadora, y jugadora que tenía un concepto más de interceptación, de disuasión sobre jugadora central, vais a pegar al pivote, y siempre con un buen trabajo de coordinación para poder ajustar en los tempos de defensa.
Un concepto, continuamos y vemos un concepto igual más conservador, más esperando a ver qué hace el ataque, es el que las defensoras centrales lo que hacen es hollar un poco hacia dónde va la trayectoria de la jugadora central. También podemos valorar si esa jugadora es diestra o es cañota y poder tener más o menos profundidad. Más es un concepto que no tiene tanta iniciativa. Me puede gustar más o puede gustar menos, más lo importante es ese trabajo de las dos jugadoras centrales tengan una buena coordinación y valoren un poco el peligro que una jugadora tiene si tienes ahí la derecha o tienes ahí la izquierda. Seguramente si tienes ahí la salida hacia la izquierda y esa jugadora es diestra, pues la profundidad de que va a tener esa jugadora central va a ser menos profundidades. Si la jugadora sale al lado derecho, seguramente esa jugadora puede tener un poquito más de profundidad pensando en que puede ser una jugadora con capacidad de arremeso. Bueno, dos conceptos, uno más definido, otro menos, uno más con más iniciativa y otro más conservador. También hay otras ideas en las cuales siempre sea la misma jugadora que sube sobre la central y siempre la misma jugadora se queda pegando con pivote. Son diferentes conceptos, hay equipos que los trabajan de una forma y otros equipos lo trabajan de otras. ¿Cuál de los dos es el mejor de los conceptos? Pues hay cosas a favor y cosas positivas y cosas negativas. Pienso que estamos más acostumbrados en general de ver situaciones de mudanza de oponente, más ahora estamos cada vez viendo más el trabajo de deslizamiento y también pienso que podemos trabajar en alguna determinada posición de la defensa con mudanza de oponente y en otras posiciones con deslizamiento, valorando un poco la capacidad de arremeso del otro equipo, valorando también el peligro que pueda tener la jugadora pivot. Si queremos tener una pivot siempre controlada, pues seguramente será mejor defender con deslizamiento. Si queremos tener una situación de defensa más conservadora, pues defender más con mudanza de oponente. Entonces, algunas de las ideas en la mudanza de oponente, pues como positivo, la densidad de área de pivot. Y si, Marcela, si puedes pulsar en la imagen de la derecha, eso es. Vemos ahí como en la situación en zona central, una defensa más conservadora, más de esperar la trayectoria y con mudanza de oponente. Bueno, eso es una idea, creo que todos conocen un poco esa idea y creo que es lo más habitual que se suele oír. Más también la mudanza de oponente puede tener generar unas dudas en la distribución de responsabilidades. No siempre tenemos suceso si no hay una buena coordinación y tenemos dudas. ¿Puede pulsar, por favor, Marcela? Continuamos. No, la siguiente. Perdón, sí, no, esta, perdón. Esta. Bueno, si vemos aquí la acción, esa circulación de punta y cómo en esa troca de mudanza de oponente, cómo la jugadora está defendiendo en el exterior, tiene dudas, se queda con pivot y vemos que en esas dudas que se genera, pega bien la ventaja a pivot y hace una situación de 7 metros muy claro. Bueno, es un poco lo mayor problema que podemos tener en el reparto de responsabilidades. ¿Qué acontece con el deslizamiento? Bueno, pues en una primera idea es que como positivo tiene una claridad de la marcación. Tenemos una responsabilidad individuales y continuamos con esa responsabilidad individuales durante todo el tiempo de la situación de ataque. Eso
tiene ciertas ventajas. Como vemos, vamos a poder ver en la imagen, en el clip, en el vídeo. Veíamos antes de la misma jugadora y cómo en esta circulación de punta hay unas responsabilidades individuales. Como punta sube, pega a armadora y como jugadora segunda en defensa se queda con pivot. Por lo tanto, consigue un suceso, porque muchas veces, en ocasiones, esto es difícil de leer por parte del ataque y de poder interpretar, y consigue pegar bola. Más el problema que acontece cuando hay deslizamientos es que, como no haya una buena comunicación de las responsabilidades individuales y no haya una buena coordinación, al hacer cruzamientos entre jugadoras de defensa, los espacios son muy grandes. Vamos a ver lo que acontece en el siguiente vídeo, y los errores en este tipo de situación defensiva son unos errores muy grandes, ¿no? Y son como muy claros. Vemos como en esta situación primero hay una boa defensa al 1 contra 1, y ahora en esta situación jugadora central defensiva hace deslizamiento con pivot, y como jugadora segunda pensaba hacer troca de oponente o mudanza de oponente, y el error es como muy evidente, como muy claro, y es una situación que genera situaciones de conflicto entre las defensoras que es difícil de ajustar. Entonces precisamos tener una buena coordinación y saber si vamos a defender con un concepto más individual o con un concepto más zonal. Bueno, vamos a continuar y vamos a hablar de en qué circunstancias o en qué situaciones del juego se dan las situaciones estas de 2 contra 2 en el pivot. Pues prácticamente se dan en todas las situaciones de los espacios del área defensiva. Hemos visto entre los dos centrales, entre jugador central, jugador número 3 y jugador número 2, el jugador lateral, entre jugador número 2 y el jugador exterior, situación de defensa 6-0, situación que cada vez estamos viendo que se trabaja más, pensando en que con esas situaciones el pivot tiene una ventaja física, una ventaja de envergadura con respecto a las puntas. También con defensas con otra estructura 5-1 entre avanzado, entre bico y central, y en otras situaciones también con defensas más abiertas, como puede ser con defensa 4-2, con defensa 3-3 o otros sistemas defensivos. Y lo importante es que esto acontece mucho con diferencias físicas muy importantes, porque vemos que los pivots, hay pivots con muchas diferentes características. Hablaremos en próximos días también del trabajo con pivot. Podemos tener pivots más pequeños, con más dislocamiento, pivots más grandes con más posición, pivots más fuertes con una posición corporal diferente, y eso hace que tengamos que, como defensores, adaptarnos a los diferentes pivots que nos vamos a encontrar. Y también tenemos que pensar que con las nuevas reglas cada vez se hacen más situaciones de 7 contra 6. También se hace mucho trabajo con 2 pivots, y por lo tanto como entrenadores tenemos que hacer ese trabajo en los treinos para mejorar nuestro sistema defensivo, pensando en que es las dificultades grandes que acontece cuando tenemos esas situaciones con pivots. Continuamos, por favor, Marcela. Entonces, estamos hablando, más también precisamos entrenarlo. Y precisamos entrenarlo siempre que trabajemos en defensa. Vamos a tener situaciones con pivot. Vamos a intentar pensar que el trabajo técnico-táctico individual también tiene que ser en defensa con pivot. Y vamos a hablar un poco sobre ello ahora. Un poco las orientaciones del técnico-tácticas individuales en el entreno de la defensa al pivot. Algunas ideas que pienso que
podemos mentalizar o focalizar a nuestras jugadoras. Primero, no dejarse ganar a posición. Pienso que dejarse ganar la posición por un pivot con orientación al pase es muy difícil el poderlo amortizar, entonces vamos a intentar siempre brincar y saltar al pivot para que no nos gane la posición. Pienso que es un trabajo interesante, vamos a luego ver algunos vídeos. Falaba también de la interceptación de pase. Pienso que el trabajo con los brazos, el trabajo de interceptación, el trabajo segmentario, es un trabajo que no le damos muchas veces la verdadera importancia, y pienso que el trabajo de brazos, el trabajo con los segmentos superiores del cuerpo van a ser muy interesantes. También otra idea puede ser hacer difícil a resesar o desposeer la bola. Algunas ideas cuando tenemos la posición perdida, cuando no tenemos una buena posición con el pivot. Alguna otra idea de evitar el armamento de brazo y orientación para portería, orientación para gol. Y otras ideas como pueden ser las ayudas, que siempre estamos hablando del trabajo defensivo, siempre hablamos del trabajo de las ayudas. Bueno, pues vamos a continuar y vamos a algo ya un poco más práctico, ¿no? Voy a intentar un poco orientar cómo podemos entrenar estos conceptos defensivos del trabajo con pivot. Bueno, pues siempre que entrenamos defensa, vamos a hacer un crecimiento con dislocamientos defensivos y, como falaba ahora, es un poco la importancia del trabajo de brazos. No solo hacer dislocamientos, sino hacer también trabajos segmentarios con los brazos de diferentes alturas de los brazos, diferentes posiciones de los brazos, para un poco activar a nuestras jugadoras a la hora de poder hacer un buen trabajo. Bueno, Marcela, vamos viendo uno por uno los vídeos y falo un poco sobre ello. Bueno, vemos ahí pues un crecimiento con jugadoras de Noruega, en una palestra que estuve en Noruega hace unos años, en el cual trabajamos dislocamientos, ¿no? Y también vemos cómo el trabajo con los brazos a diferentes alturas, ¿no? A diferentes posiciones de brazos que hacen que sea un trabajo complementario del trabajo de pernas. Vemos ahí, ya trabajos, vamos acrecentando un poco la velocidad de dislocamientos curtos, más rápidos, con el trabajo de brazos. Y son tareas que entiendo que pueden ser boas para ir mentalizando, dando una buena focalización a las jugadoras para lo que vamos a intentar hacer después. Bueno, pues ese trabajo un poco de crecimiento, pues pueden pensar en múltiples tareas e incluso podemos hacerlas con una escala en el suelo para trabajar un poco el trabajo de coordinación, un trabajo también de posición de base y reacción reactivo ante el ataque de jugadora en ataque. Las dos jugadoras están haciendo dislocamientos laterales y una jugadora pega la bola, intenta superar a la defensora, y la defensora rápidamente tiene que hacer un buen equilibrio corporal, bajar un poco el cuerpo, trabajo con los brazos para poder fechar. Bueno, continuamos viendo la siguiente vídeo también con esa misma idea. Bueno, trabajos ya de diferentes posiciones corporales, trabajo con los brazos, trabajar segmentariamente, la velocidad de segmentaria, la importancia que le damos, no solo ver los pies, sino también ver los brazos. Un poco ejercicios que algunas veces también podemos trabajar con los goleros. Bueno, y vamos a ver el último clip de esta parte. Bueno, un trabajo ya de dislocamientos y haciendo el trabajo de coberturas por costas de la defensora que sale a la jugadora con bola. Un poco ir ajustando tipo de dislocamientos
cortos pero con cierta velocidad, incrementando y trabajando bien las posiciones de base. Bueno, cada entrenador tiene sus costumbres o tiene sus hábitos. A mí me gusta también hacer hacer jogos y, bueno, podemos hacer algún jogo que tenga pues un poco de transferencia al trabajo que queremos hacer después o durante el treino, durante la sesión. Y bueno, vamos a ver un juego que pues pueden hollar. Bueno, pues todas las jugadoras tienen bola y dos jugadoras son jugadoras que tienen que intentar pegar con la bola, tocar con la mano a otra jugadora, y hay jugadoras con colete amarelo que lo que intentan es dificultar que esa jugadora que está driblando la bola pueda ir a tocar, a pegar a otras jugadoras con la mano. Bueno, la idea es un poco hacer juegos que también hacen que las jugadoras estén más receptivas a poder trabajar mejor y con una pequeña transferencia a lo que después vamos a trabajar durante la sesión del tren. Bueno, continuamos un poco con la siguiente. Para mí este trabajo es importante, que no se dice ganar la posición. Cuando hablamos de no dejarse ganar la posición, ¿qué es lo importante? Lo importante es estar siempre con cierto trabajo de dislocamiento. Si nosotros estamos muy parados, muy posicionados, somos fácilmente nos ganan fácilmente la posición, nos van a bloquear, y lo que precisamos es tener cierto dislocamiento, que la jugadora pivot no esté siempre fácil para poder hacer bloqueos, para poder impedirnos continuar. Entonces, tenemos que estar en pequeños dislocamientos, hacer movimientos rápidos en distancias cortas, y muchas veces no solo es el trabajo con las piernas, sino también el trabajo con los brazos, ayudarnos con los brazos. Los brazos, al igual que podemos pensar en cómo hace el saltador de altura, que cuando hace la impulsión se ayuda con los brazos para conseguir mayor altura, o cómo el corredor de velocidad hace el braceo para tener un trabajo más eficiente. Lo mismo cuando estamos en defensa, el trabajo con los brazos. Bueno, y vamos a ver un poco pues algunas tareas sencillas de el trabajo para no dejarse ganar la posición. Bueno, vemos jugadoras que están de un lado a otro, una jugadora en defensa, y lo que tiene que intentar es que esa jugadora que le está dificultando, en este caso lo podemos hallar mejor, vemos ahí el círculo y cómo la jugadora con bola tiene que intentar entrar dentro del círculo. La jugadora pivote está intentando dificultar el trabajo de deslocamiento de la defensa y constantemente saltar la posición del pivot. Y consignas: estar en dislocamientos cortos y rápidos y ser muy reactiva. Bueno, un poco las ideas en cuanto al trabajo con no dejarse ganar la posición. Más, no siempre vamos a poder hacer eso bien. Entonces, precisamos tener otras situaciones de emergencia. Continuamos. Bueno, es el mismo trabajo. Vale, podemos continuar, Marcela, porque es el mismo trabajo, es simplemente como lo trabajaba ahí trabajé con España, lo trabajaba con las jugadoras de Noruega. Bueno, más siempre poder ganar la posición al pivot no va a ser sencillo. Entonces tenemos que trabajar bien, por lo menos llegar a dificultar el pase o a trabajar bien
las recepciones por parte del pivot. Entonces, con la misma idea o con el mismo concepto que veíamos antes, más ahora, intentar interceptar los pases. Y vamos viendo un poco una secuencia de izquierda a derecha con... No, perdón, disculpa, la primera... Marcela, disculpa, pon primer vídeo, el de la izquierda, es... Bueno, vemos ahí el trabajo con pivot, dislocamientos cortos, trabajo con los brazos. Bueno, vemos ahí como una buena imagen del trabajo ahí con los brazos por encima. Una de las ideas que intento siempre falar con las jugadoras y transmitir información es que los brazos de la defensa estén por encima de los brazos de la pivot, siempre por encima. Y algunos de vosotros me podrían preguntar, pero si el pase es abaixo, ¿por qué no tener los brazos por abaixo? Bueno, pues porque mi idea es intentar interceptar la bola. Bien, mas si no conseguimos interceptar la bola, el siguiente concepto va a poder ser que no pueda armar el brazo, que no pueda subir el brazo. Si el brazo lo tenemos por baixo de ella, va a poder armar el brazo. Si lo tenemos por encima de ella, no va a poder subir el brazo y ya le vamos a poder dificultar el poder hacer un arremeso e incluso también el poder girarse más fácilmente para poder encarar ir a gol. Bueno, vemos la segunda tarefa, dislocamiento, más interceptación, dislocamiento, toco jugadora con bola, pasa la bola a otra jugadora, interceptación de bola. Bueno, vemos ahí algunas cosas que podríamos corregir a las jugadoras, pensar y falar, toco jugadora, brazo, dislocamiento corto de carrera, brazo arriba para intentar cortar la bola. Continuamos la siguiente, bueno, con el mismo concepto, en trabajo 3 contra 2, las jugadoras defensoras tienen que ir a por la jugadora que tiene la bola, la armadora que tiene la bola, y también baixar a pivot si no tengo la jugadora frente con bola. Bueno, vemos un poco la tarefa. Las tarefas es un poco enseñar o mostrar cómo son, más también las posibles correcciones para poder mejorar. Bueno, continuamos. Más algunas veces acontece que no podemos cortar la bola, no podemos interceptar la bola. Bueno, entonces vamos a dificultar un poco la recepción. Bueno, el vídeo no es el mejor porque las jugadoras algunas veces hacen cosas un poco diferentes y más. ¿Cuál es el concepto? El concepto es intentar que si va a pegar la bola, si la jugadora pivot va a recibir la bola, dificultarle. ¿Dificultarle cómo? Pues con los brazos por encima de los de la, o si vemos que no podemos ir con los brazos por encima de los de la, tocar los cotovelos para que no pueda hacer una buena recepción. Intentar un poco dificultar. Son situaciones un poco de emergencia. No hemos conseguido una primera opción de que nos gane la posición, no hemos conseguido interceptar la bola, vamos a dificultar un poco su recepción. Bueno, vemos un poco el vídeo. Pues vemos un poco cómo intentan los brazos por encima. La idea sería que esa recepción no la pudiese hacer bien. Un poco ese concepto de dificultar la recepción. En este caso, pues esa sería un poco la idea de dificultarle una posición cómoda de recepción, que vaya a pegar bien la bola, que vaya con los brazos flexionados
Si vamos con los brazos pegándole por encima o le pegamos al cotobelo, y entonces la dificultad de la recepción va a ser mayor. Lo que estamos buscando son situaciones reglamentarias que nos ayuden a defender mejor al pivot. Continuamos. Bueno, otra de las ideas, lo hemos visto antes un poco, la desposesión de la bola la va a pegar, más intentar pegar en la bola antes de que la jugadora pueda tener una exposición equilibrada, se pueda girar, intentar desposeerle de la bola y evitar un poco que controle la bola. Bueno, vemos un poco la idea, sería similar a lo que veíamos antes. Vemos como la jugadora defensora le pone los brazos por encima y le está dificultando la recepción, o le está, en caso de que reciba la bola, intentando tocar la bola, pegar en la bola para que no tenga comodidad en la recepción. Bueno, otro concepto en cuanto a la defensa a pivot. Bueno, y continuamos. Y no dejarse armar el brazo. ¿Qué quiere decir eso? Para mí esto es muy interesante, ¿no? El que defender con los brazos por debajo de la pivot, tenemos muchas posibilidades de que la pivot meta gol, e incluso que la pivot provoque una situación de 2 minutos. Entonces, el concepto debe ser, si pega la bola, que los brazos de nos estén por encima, y el siguiente concepto debe ser que una vez que pegue la bola y los brazos están por encima, con el cuerpo sacar para afuera. Y cuando falo con el cuerpo sacar para afuera, algún detalle técnico interesante es que tenemos que intentar tener las piernas asimétricas para poder hacer fuerza y poder sacar al pivot fuera, porque si no vamos a tener, si estamos con las piernas paralelas, vamos a tener dificultades en cuanto a poder sacar al pivot para afuera. Entonces es interesante trabajar con las piernas asimétricas, los brazos por encima, para no dejar armar el brazo, para poder sacar al pivot para afuera, y siempre que saquemos al pivot para afuera vamos a tener más posibilidades de que nos podamos tener una ayuda. Si estamos en 6 metros y el pivot pega bola, si además tenemos los brazos por baixo de los de estamos prácticamente sentenciados y nos va a conseguir gol, o incluso muchas más cosas que gol, que pueden ser 7 metros y 2 minutos. Bueno, pues vemos aquí un poco la idea. Vemos ahí los brazos por encima y posición de las piernas asimétricas, tendrían que ser asimétricas, y sacar para afuera. Tendríamos que hacerlo sincronizado. Brazos por encima y fuera. Brazos por encima y fuera. Brazos por encima, fuera. Un movimiento coordinado de piernas y brazos para intentar no tener gol y seguramente no tener 2 minutos y poder tener una posibilidad de ayuda, porque en 6 metros va a ser muy difícil que la ayuda pueda ser efectiva, porque va a ir por dentro. Bueno, continuamos. En cuanto a las ayudas, bueno, algunas ideas. Tomar fuera de 6 metros, por eso falaba eso de poder sacar para afuera. Entiendo que las ayudas, cuando una pivot está justo en 6 metros, van a ser, en el gran porcentaje, van a ser por dentro de 6 metros, y eso va a suponer siempre 7 metros y seguramente sanción disciplinaria. Avalear sobre si es el punto fuerte, eso es difícil, pero cuando una jugadora sale hacia su punto fraco y no tiene buena orientación, el hacer una ayuda es a veces innecesario, o estamos provocando una acción que igual no tiene tanto peligro como puede tener una acción de 7 metros.
la importancia que cuando hacemos la ayuda hombro con hombro de los defensores, para estar a la misma altura y no permitir ese intervalo que es el que el pivot puede aprovechar. Como un concepto que yo lo veo mucho, sobre todo en el básquet, el concepto de bola dentro, bola fuera, que la bola, evitar que la bola salga del área. Si un pivot pega la bola 6 metros o perto de 6 metros, que esa bola intente luego ir para afuera, porque muchas veces la defensa va a fecharse con dos jugadoras. Ese concepto creo que en básquet lo tienen muy trabajado, el no bolas dentro, bolas fuera, porque desequilibra mucho la defensa. Y creo que un concepto de inteligencia táctica es no siempre interesa el hacer una ayuda. Y vemos algunas situaciones de ayudas que no tienen sentido, ¿no? Y que lo único que provocan es 2 minutos o una situación de 7 metros que ante un desequilibrio defensivo, ante una situación del pivot que no era buena. Entonces, ya ir a una ayuda cuando llego tarde, llego demasiado tarde, cuando la pivot no tiene una buena orientación, cuando el único que vamos a hacer con la ayuda es 2 minutos, entonces igual el concepto de la ayuda no tiene tanto interés. Bueno, vemos algunos de los ejemplos de las ayudas. Pulsamos el vídeo. Bueno, un poco la idea que veíamos antes de pegar al pivot los brazos por encima, acompañar con los brazos hacia afuera, cuidado con la sanción reglamentaria. Muchas veces cuando estamos ahí brigando mucho y el pivot ya tiene la posición ganada, hay que ser inteligente para soltar de los brazos y poder dejar continuar. Bueno, faltaría un poco más ver el concepto de las ayudas, pero más o menos cuál es la idea general del yo. Bueno, continuamos. Y continuamos un poco con el trabajo en el entrenamiento. ¿Qué vamos a hacer en el entrenamiento? Pues trabajar en diferentes... Disculpa, un poco... Eso es. Bueno, hablábamos de que esto hay que entrenarlo. Entonces vamos a trabajar, por ejemplo, empezando con mudanza de oponente, 2 contra 2. Y vamos a ver algunos detalles en cuanto a esa situación del 2 contra 2. Porque el concepto tiene que ser trabajo de 2 contra 2, pero tener cierta iniciativa en el trabajo, no esperar a hacer el dislocamiento. Bueno, vemos primero el vídeo de la izquierda, situaciones 2 contra 2. Marcela, por favor. Eso. Bueno, vemos la bola viene del centro, como jugadora segunda en defensa sube, trabajo con los brazos para el pase recto poderlo interceptar. Como ven, hay ese concepto, un buen trabajo, porque hay un momento en el cual el pase puede estar orientado. Si la trayectoria es frontal, pues y es ante una jugadora que tiene buena capacidad de remeso, hay que subir. Más cuando si la jugadora sube, la jugadora segunda sube en defensa y la trayectoria de la armadora es hacia el centro, esa sincronía del momento para coordinar el trabajo entre 2 y 3. Y el concepto tiene que ser subida de la segunda defensora. Si la trayectoria es claramente al centro, jugadora ya segunda, va comenzando el descenso, vais con pivot, y siempre la jugadora que está en el centro tiene que demorar un poco de tiempo para poder subir. Cuando hacemos este concepto, si subimos excesivamente precipitado, excesivamente rápido,
se va a poder producir el pase a la pivot. Entonces, esa sincronía, ese timing es el que muchas veces nos lleva mucho tiempo el poderlo ajustar. Esa es la dificultad del ajuste defensivo, ¿no? El timing. Y eso hay que entrenarlo mucho y tiene que haber una buena comunicación entre las jugadoras. Bueno, hemos visto 2 contra 2 y en la siguiente vídeo lo que vamos a ver es el mismo concepto, pero ya en 4 contra 4. La imagen no se ve muy bien por las redes que hay detrás, más vemos un poco cuál es el concepto: trabajar la mudanza de oponente, y a partir de la mudanza de oponente continuar el trabajo 4 contra 4, ir poco a poco corrigiendo, ajustando el timing, como lo trabajamos en los 2 lados, como la segunda defensora sube, ve la trayectoria al centro, baixa, cómo sube la tercera defensora. Bueno, un poco la sincronía necesaria para que el sistema defensivo esté bien trabajado. Bueno, no vamos a... Bueno, veis ahí cómo ha hecho un buen trabajo defensivo. Continuamos. Dejamos esa, continuamos. Bueno, ahí. Bueno, entonces hemos visto el 2 contra 2 entre el lateral y el central con el concepto de la mudanza de oponente, más también el poder trabajar con deslizamiento. El concepto de deslizamiento, un concepto de buen trabajo de pernas y que nos puede servir pues en determinados momentos, o si verdaderamente tenemos claro que no queremos dejar ni un décima de segundo al pivot con espacios y tengamos una responsabilidad de individuales. Pienso que es un concepto que puede tener suceso. Más claro que vamos a llevar ese procedimiento a trabajar, porque si no los errores son muy claros y generan muchos conflictos entre las jugadoras. Si vamos a defender con el concepto de deslizamiento, tenemos que tener claro que es un concepto individual y que no podemos trocar una jugadora en un momento dado, sino que tenemos que conseguir con ese concepto, un poco de disciplina táctica. Bueno, vemos un poco... Bueno, hemos visto ahí cómo la jugadora que está defendiendo de 2, cómo sube claramente con la armadora y el pivot corre por costas y jugadora central continúa con ella. Lo trabajamos en un lado, en otro lado y lógicamente lo que estamos intentando es ajustar el timing, estamos ajustando el concepto y luego a la hora de trabajar la estrategia del juego podemos definir si vamos a trabajar con un concepto o con otro concepto o en uno de los lados o en toda la defensa en general. Es un concepto que tenemos que definir bien y que no haya dudas. Bueno, continuamos. Bueno, hablábamos también del trabajo entre las centrales. 2 conceptos en función de la trayectoria, y lo importante es reducir el espacio 2 contra 2. Yo falo mucho que en las situaciones 2 contra 2 es muy interesante que el espacio en el 2 contra 2 sea lo más fechado posible, para que la bola, si quieren jugar esa bola, la tengan que jugar con mucho riesgo y ese riesgo pueda ser beneficioso para la defensa. Más, lógicamente, cuando trabajamos el ataque, lo que tenemos que pensar es lo contrario. Vamos a intentar que los espacios 2 contra 2 sean más abiertos para poder facilitar el juego con pivote o para poder desajustar más la situación defensiva. Bueno, entonces
Vemos ahí un poco el entrenamiento de el trabajo entre los dos centrales y interesante también el ajustar el trabajo de las segundas defensoras en función de la trayectoria de la bola. Marcela, por favor, continuamos. Bueno, pues vemos ahí cómo ante ese trabajo 2 contra 2, una buena ajuste del 2 contra 2 y ante la trayectoria de la armadora, la segunda defensora también fecha con pivote. Un concepto de ajustar bien y tener cierta densidad defensiva. Podemos hablar mucho de los sistemas defensivos, más un sistema defensivo denso, un sistema defensivo donde la zona de bola sea un equipo fuerte, siempre va a ser una buena defensa o va a ser una defensa difícil de poder interpretar o de leer. Luego, lógicamente, los equipos que juegan contra ese tipo de defensas tienen que saber leerlas y saber atacar bien, con troca de ritmo, troca de pase, saltándose pases, más ese concepto de densidad defensiva con un buen trabajo también de las segundas, ayudando con los pivos. Bueno, continuamos. Vamos a ver el siguiente clip, porque hay algún... Bueno, vale, vamos a parar ahora. Bueno, quería que parásemos ahí. Bueno, veíamos un concepto 2 contra 2 y estábamos haciendo ahí, os pongo un poco lo que acontece con estas jugadoras. Estas son las jugadoras de Noruega, jugadoras del equipo sub-23 de Noruega. Unas jugadoras con muy buena calidad, con recursos técnicos muy buenos, incluso físicamente, pues excelentes. El concepto defensivo que tienen interiorizado es un concepto defensivo de estar muy perto de la línea de 6 metros. Ellas lo que priorizan es tener una buena densidad, de ser fuertes en el 1 contra 1, y en ese concepto de ser más intencionadas hacia la bola, que es lo que a mí también me gusta un poco más, pues tienen más dificultades. Entonces hemos visto cómo en esta primera acción la jugadora que estaba defendiendo de 2 pues está en 6 metros y cómo la bola pasa frente de la y no corta la bola. Para mí eso pues es una situación que es beneficiosa para la defensa. Si la bola está perto de donde yo estoy situado y tengo una buena intención hacia la bola, no tengo pivot, tengo que interceptar la bola. Entonces vamos a continuar y vamos a ver lo que acontece en la siguiente imagen. Ya había hablado con ella, le había dicho, José no tiene que estar tan perto a la línea de 6 metros, vamos a intentar también interceptar boas. Y ya vemos cómo el concepto ya cambia un poco. En el mismo trabajo 2 contra 2 en zona central, pero como las segundas defensoras ya trabajan un poco más hacia la bola. Cuesta mucho porque ellas están muy acostumbradas a defender con el concepto de defensa fuerte en 6 metros, de ser fuertes en 1 contra 1, que no seamos superadas por las jugadoras, pero si vos lembra lo que falábamos del defensor ideal, uno de los conceptos del defensor ideal era trabajar hacia la bola, hacer interceptaciones estáticas y hacer interceptaciones dinámicas. Bueno, entonces un poco ese concepto que hace que enriquezca a nuestras jugadoras. Bueno, vamos a continuar. Y por último, ¿cómo también podemos trabajar? Pues el trabajo 2 contra 2 en las zonas laterales y exteriores, entre 1 y 2. Y ahí podemos pensar en diferentes posibilidades. Una posibilidad es que la defensa esté más fechada en 6 metros, pero también podemos pensar en que haya una defensa más por deslizamiento, un trabajo más individual, sobre todo pensando
en que el pivot, si sobre todo es un pivot grande, en este caso lo que vamos a ver es una pivot pequeña, más si es una pivot grande y se queda, nuestra exterior se queda con el A, pues estamos muertos, ¿no? Estamos con muchas dificultades de que esa jugadora exterior, con una diferencia física importante, pueda defender bien. Entonces, el concepto de ajustar ese trabajo. Vemos mucho trabajo de circulación de pontas, a veces las pontas caen cuando llega la bola, con lo cual tiene más dificultades, más tenemos que hacer un buen ajuste. Y podemos trabajarlo con el deslizamiento como concepto primero, o con mudanza de oponente. Con deslizamiento luego tendríamos que valorar la posible trayectoria de central hacia un lado o hacia otro, interesante también a valorar. Pero bueno, eso sería otra palestra que podríamos hablar más sobre estos conceptos. Bueno, vemos un poco dos detalles de este trabajo. Como ahí la defensora se queda atrás y un concepto más de deslizamiento. Un trabajo más de deslizamiento para trabajar de una forma más individual. Sobre todo pensando, lembrando un poco, que no se quede la defensora 1, la defensora exterior, con el pivot. Bueno, y vamos terminando con un concepto generales de la actividad defensiva. Conceptos generales, no conceptos ya tan enfocados al pivot. Pienso que ideas que podemos tentar focalizar y hacer buena mentalidad con nuestras jugadoras. Ser fuertes en el 1 contra 1. Creo que en eso todos sabemos que es el primer concepto que tenemos que tener, es ser fuertes en el 1 contra 1. Y sobre todo tenemos que ser fuertes en la defensa del punto fuerte. Yo insisto mucho y trabajo mucho sobre ese concepto porque en general las jugadoras, cuando hablamos de salida a punto fuerte, es porque tienen ese fuerte hacia ese lado, ¿no? Son mejores hacia ese lado. Es difícil ver una jugadora que sea tan buena al punto fuerte como al punto flaco, ¿no? Pues sobre todo pensando en la perpendicularidad o la posibilidad de arremeso. Otro concepto interesante, no permitir los deslizamientos o las circulaciones por costas de los defensores, que yo creo que es una de las cosas de los trabajos tácticos que más dificultades llegan a la defensa. La defensa que permite que la pivote corra mucho por costas es una defensa que va a tener muchos problemas de ajustes. Pivotes que corren mucho por costas. Lógicamente, si trabajamos ataque, a nuestros pivotes lo que vamos a decirles es que si tienen posibilidad de correr por costas, puedan correr por costas. Más, yo pienso que eso es una situación que es difícil de amortizar por la defensa. Muy importante, el trabajo de brazos. Insistimos en el trabajo de brazos, los brazos. Algunas veces nuestros jugadores en defensa tienen que ser goleros, tienen que trabajar mucho de brazos, esa posición de brazos que hacen que no se vean bien los pases, que no se vean bien los arremesos, que en un momento dado podamos interceptar la bola porque los brazos están en una posición intermedia para poder llegar. Muchas veces vemos a nuestras defensoras con los brazos bajos, con una posición básica de brazos muy cómoda, y precisamos ese trabajo más intenso de los brazos. Eso es una situación interesante porque nos da muchas posibilidades. Y como otro concepto de interiorizar, el luchar por los rebotes y por las bolas incontroladas. Falábamos también algunos días, o falo mucho sobre estas situaciones. Durante el juego se dan muchas bolas incontroladas y aquel equipo que está más predispuesto, más concentrado, más focalizado, reacciona una décima de segundo antes que el otro jugador, pega esas bolas, y son muchas bolas las que durante un juego se dan con posibilidades de luchar por ellas. Entonces,
el poder facer bien ese traballo hacia los bolas incontroladas, y facer un buen traballo de responsabilidades cuando hay bolas incontroladas, sobre todo cuando hablamos de el traballo en defensa o el traballo del repliegue defensivo, ¿no? Que ahí tenemos que definir algunas ideas en cuanto a cómo tenemos que pegar las bolas o cómo tenemos que luchar por esas bolas. Y bueno, y esto era todo, amigos de Handebol de Brasil. Espero que hayamos podido compartir algunas de las ideas y que seguramente ustedes también piensan en algunas de las ideas que he intentado enseñar aquí, plasmar aquí, y que sirva de formación para vosotros. Creo que ahora vamos a tener un tiempo para hacer algunas preguntas, entonces voy a intentar oír las preguntas, ¿sí? Y vamos a hablar. Sí, no, en la tela no tengo nada. Ah, sí, perdón, disculpa, sí. ¿Cómo mejorar el trabajo?